Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, las alumnas de la Universidad Tecnológica del Perú les hablarán acerca del tema de la potestad limitativa del derecho de propiedad por parte del Estado. Los integrantes de mi grupo son Blondet, Mayuri Yanela, Castro Misagel Génesis, Choquechanca Cauti Ángela, Juner Rodríguez Ruth y quien les habla, Álvarez Nayeli Samira. Como primer punto tenemos a la posesión. La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Como se sabe, los poderes inherentes a la propiedad son tres: el uso, el disfrute y la disposición. En la doctrina, la posesión es la tendencia de un bien determinado, con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona, que la tenga en su lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo. La posesión como expresión del derecho de la propiedad. En el artículo 923, en la noción de la propiedad, nos menciona que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. También nos dice que debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Como segundo punto tenemos a los elementos. En el derecho civil comparado se establece que para que pueda hablarse de posesión se requiere que haya un animus y un corpus. Y como consecuencia de estos dos elementos se desprenden también la necesidad de existencia de un poseedor capaz de tener animus y un bien determinado, singular o plural, susceptible de ser poseída. Estos son los dos elementos propios de la posesión y son los que permiten su existencia. El animus es el elemento subjetivo de la posesión, es la intención que se manifiesta para ser dueño del bien, mientras que el corpus es la ocupación material y actual del bien y la ocupación, que significa apoderamiento. Estos dos juntos dan la posesión. Como tercer punto tenemos a la propiedad. Este es un derecho constitucional sobre un bien. Es el poder jurídico más amplio que existe sobre un bien. Este permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar o recuperar un bien. Poder amplio no significa ilimitado, ya que la ley establece límites al derecho de propiedad. La propiedad debe ejercerse en armonía con el interés social. La clasificación de la propiedad según Aníbal Torres Vázquez. Por el sujeto tenemos a la propiedad del Estado y a la propiedad de particulares. Y por la naturaleza del bien tenemos a la propiedad mueble, propiedad inmueble, tenemos a la propiedad corporal y propiedad incorporal. También tenemos a la propiedad minera y a la propiedad horizontal. En las características, el derecho de propiedad es absoluto porque es un derecho absoluto, porque el propietario tiene la posibilidad de que el bien se encuentre sometido de manera absoluta y exclusiva a su voluntad. Significa también que el dueño puede ejercitar sobre las cosas todas las facultades posibles y también que tiene un poder soberano para usar, gozar y disponer de ella a su arbitrio, sin que nadie pueda impedírselo. Y también es generalidad o independencia del dominio. También es exclusivo porque este supone que el titular es el único facultado para usar, gozar y disponer de la cosa y por consiguiente puede impedir la intromisión de cualquier persona. Prosiguiendo con la exposición, me presentaré. Mi nombre es Génesis Castro Misagel y hablaré de las concepciones doctrinarias. En la antigua Roma, la propiedad era conocida como el derecho de goce y disposición que tenía una persona sobre bienes determinados, de acuerdo con lo permitido por la ley y sin perjuicio de terceros. Los modos originarios de la adquisición de la propiedad en el derecho romano eran la usucampeón, la confusión, la ocupación, accesión, conmicción, especificación y la adjudicación. Posturas según autores. Tomaremos en cuenta a tres autores. El primero, Vieira. Él nos dice que la propiedad puede ser definida de la siguiente manera. Teoría del señorío. Aspecto de disponibilidad de una cosa por el propietario. Teoría de la personalidad. Relación de pertenencia de un sujeto y una cosa. Teoría de la pertenencia. La propiedad consiste en la relación de pertenencia entre una persona y una cosa.
Segundo, Morales Hervías. Él nos menciona que la definición de propiedad es compleja y esto se refiere a las conductas permitidas al propietario. ¿Qué cosas sí y no puede realizar? Tercero, Ramírez Cruz. Él nos dice que la propiedad es un derecho real típico y el primero de todos. Nosotros sabemos que cronológicamente esto no es así, ya que quien surgió primero fue la posesión. Sin embargo, nos dice que la propiedad se vincula con la posesión como factum y a su vez nos dice que la posesión es el contenido económico de la propiedad. Teoría general de la propiedad. El derecho de propiedad es una situación jurídica subjetiva que posee todo sujeto de derecho y que además se encuentra protegida constitucionalmente. Esta faculta al titular del bien a emplear todos los atributos del cual es propietario, pudiendo excluir de dicho empleo a quienes no lo son, permitiendo también usarlo, disfrutarlo, reivindicarlo si es que es despojado de éste y en especial transferir la propiedad. Asimismo, el derecho de propiedad es el poder legal inmediato que tiene una persona para gozar, disponer y reivindicar un objeto o propiedad, sin afectar los derechos de los demás ni sobrepasarse los límites interpuestos por la ley. El derecho de propiedad abarca todos aquellos bienes materiales que pueden ser apropiados, de utilidad, existencia limitativa y los cuales pueden ser ocupados. Reconocimiento de la propiedad. En nuestra Constitución, la propiedad se encuentra reconocida en el artículo 2, inciso 8 y 16, donde nos menciona el derecho de propiedad y la herencia. La propiedad también es reconocida en nuestro Código Civil, ya que este presenta 4 capítulos donde nos habla de diversos puntos relevantes, iniciando desde su definición hasta su extinción. Estos puntos son abarcados desde el artículo 923 al 968. El derecho de propiedad es concebido como el poder jurídico que permite usar, disfrutar y disponer y reivindicar un bien. Esto nos menciona el artículo 923 del Código Civil. Asimismo, la Constitución ha establecido en su artículo 70 la garantía de inviolabilidad como una garantía fundamental del derecho de propiedad, lo cual debe interpretarse como uno de los atributos clásicos de la propiedad. Cuando se habla de las facultades y atributos de la propiedad, es importante mencionar el artículo 2 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, y el artículo 923 del Código Civil, que habla sobre los 4 atributos de la propiedad. El primero, que es el uso, es el servirse del bien, utilizarlo para lo cual existe, es el derecho a poseer o el ius puniendi. El segundo es el goce o el disfrute. Es aquel que el dueño obtiene para el aprovechamiento del bien, se trate de sus frutos como de sus productos e incluye su consumo. El tercero es la disposición, que es el poder de enajenar a cualquier título, ya sea donación, compraventa, permuta. Quiere decir consumir la cosa, transformarla, alterarla o incluso destruirla. La 4 es la reivindicación, que es aquella que mediante la cual el propietario recurre a la justicia reclamando el objeto de su propiedad y evitando la intromisión de un tercero. Las características de la propiedad. Es moral dado que la apropiación es reflexiva y no instintiva. Perpetua dado que durará hasta que el bien exista. Exclusivo dado que solo se puede hacer un propietario de la cosa a la vez. Limitado, dado que puede ser restringido por el bien común, por la necesidad ajena o por la ley. Es perfecto, dado que el propietario puede por él defender su propiedad de la cosa, incluso mediante el ejercicio proporcionado de la fuerza. Por otro lado, existen diversas formas en las cuales se puede extinguir la propiedad. La primera es la adquisición del bien por otra persona, es decir, la entrega física de un bien, llamada la tradición, para el caso de los muebles, o en la celebración de un contrato con la obligación de transferir un bien. La segunda extinción es la destrucción o pérdida total del bien, o consumo del bien. Es total cuando éste deja de existir, desvaneciéndose con ello enteramente el derecho de propiedad.
y es parcial cuando parte del bien subsiste y sigue siendo valioso para su propietario. Otra de las formas de extinción de la propiedad es la expropiación. El artículo 70 de la Constitución señala que a nadie se le puede privar de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley o previo pago en efectivo, justa y preciada, y además esta deberá incluir una compensación por el eventual perjuicio. La última forma de extinción de la propiedad es el abandono del bien durante 20 años, en cuyo caso pasa el predio al dominio del Estado. Como primer punto, deberá alejarse del bien, que es un requisito objetivo, y segundo, la intención expresa de querer renunciar a la propiedad del bien del cual se aleja o dimite, que es un requisito subjetivo. Bueno, para continuar con la exposición en esta oportunidad, mi nombre es Yanela Blambet y hablaré sobre el tema de los medios de protección de la propiedad. Teniendo en cuenta que la propiedad es un derecho inviolable, el Estado nos proporciona medios o mecanismos para poder cautelar o proteger los bienes, logrando de esta manera su objetivo, el cual es la armonía social. Una vez entendido este contexto, podemos mencionar dos medios principales que tenemos para la protección de la propiedad, como lo es la reivindicación, que se basa en la restitución de la posesión de un bien, y de la tercería excluyente de dominio, en el cual un tercero ajeno a una contienda judicial se opone a la ejecución de los bienes de su propiedad. Bueno, ahora nos corresponde hablar sobre la base legal, tanto la nacional como la internacional. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que el derecho a la propiedad es un derecho real por excelencia, es lógico que le podamos atribuir una extensa regulación del mismo. En el ámbito nacional lo podemos ver reflejado en nuestra Constitución Política, nuestra Carta Magna. En el artículo número 2, inciso 8, se nos menciona el derecho a la propiedad en el ámbito de lo intelectual. Ahora, en el inciso número 16, también se nos menciona el derecho a la propiedad. Además de ello, se nos menciona el derecho a la herencia. No solamente aquí podemos ver reflejado este derecho, sino que también en nuestro Código Civil, en el artículo 923, podemos encontrar una definición de lo que es el derecho a la propiedad, lo que es la propiedad. Más adelante, en los artículos posteriores, se ven restricciones, se ve cómo se da los ejercicios abusivos de este derecho, entre otras cosas. En el plano internacional, nosotros también podemos ver que existe una regulación muchísimo más extensa. Y tenemos como ejemplo, claro está, la Constitución francesa, en la cual antiguamente se tomaba solamente este derecho de una manera tácita. También tenemos el Código Civil alemán, tenemos la Constitución de Weimar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros más, que nos permite entender de manera completa lo que es el derecho a esta propiedad. Ahora nos corresponde hablar sobre los tipos de propiedad. En este sentido, tenemos 5 tipos de propiedad. En primer lugar, contamos con la propiedad privada. La propiedad privada que solamente le corresponde a un individuo o a un grupo determinado de individuos. La propiedad pública, que como bien sabemos, le corresponde a todos. Propiedad individual. La propiedad individual es ejercida por una persona. La propiedad colectiva privada. La propiedad colectiva privada es una propiedad que le corresponde el ejercicio del derecho a varias personas. Y la propiedad colectivo pública
esta le corresponde a varios individuos, sin embargo, está regulado o ejercido en este sentido por un solo ente o un organismo determinado. Importancia de la propiedad. La propiedad es el derecho real más importante y completo, presentándose como el centro medular del derecho privado patrimonial, y para el hombre tiene un valioso significado de servir de fundamento de su libertad, siendo parte de su proyecto de vida. Pero la propiedad va variando, ya que con el tiempo va adquiriendo nuevos conceptos. Antes se adquiría para usar, hoy adquiero para disfrutar, es decir, para sacarle un provecho. Y es que el valor de la propiedad se mide de acuerdo al beneficio que puedo obtener de ella, ya que no solo del uso directo que puedo darle. De acuerdo con el inciso 8 y 16 del artículo 2 de la Constitución, se reconoce al derecho de propiedad y a la herencia. El derecho de propiedad es concebido como el poder jurídico. Esto se encuentra establecido en el artículo 923 del Código Civil, que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. En el voto singular del magistrado Eto Cruz de la STC, expediente 03347/2009, nos dice que así la persona propietaria podrá servirse directamente de un bien, percibir sus frutos y productos y darles destino o condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades y productos con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley, e incluso podrá recuperarla si alguien se ha apoderado de él sin derecho alguno. Asimismo, nos dice que en este contexto, la Constitución ha establecido en su artículo 70 la garantía de la inviolabilidad como una garantía fundamental del derecho de propiedad, la cual debe interpretarse como prohibición de intervenciones en el libre ejercicio o goce de los mencionados atributos clásicos del derecho de propiedad. Estos atributos los prescribe el artículo 923 del Código Civil. Límites de la propiedad. Nuestra Constitución establece un régimen de limitaciones al derecho de propiedad. En dicho sentido, por necesidad pública o seguridad nacional declarada por ley, el Estado puede expropiar un bien, previo seguimiento del procedimiento respectivo, otorgando al titular afectado un pago en efectivo como una indemnización justificada que compense el daño sufrido. El afectado no puede cuestionar la expropiación, pero lo que sí puede cuestionar es el valor de la fijada por el procedimiento expropiatorio. Esto se encuentra establecido en el artículo 70. De otro lado, los extranjeros dentro de 50 kilómetros de la frontera no pueden adquirir títulos ni directa ni indirectamente. Esto sobre minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, salvo autorización expresa por necesidad pública o mediante decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Esto se encuentra establecido en el artículo 71. En igual sentido, se establece un régimen general de limitaciones temporales a las facultades de adquisición, uso, explotación y transferencia de la propiedad por razones de seguridad nacional. Esto también se encuentra establecido en el artículo 72. Conclusiones. Como término de este trabajo, hemos llegado a concluir que el derecho de la propiedad es el área del derecho que regula las distintas formas de propiedad en bienes inmuebles y bienes personales. Asimismo, que el significado de esta palabra hace referencia a las reclamaciones legalmente protegidas sobre recursos, como la tierra y la propiedad personal, incluida la propiedad intelectual. De igual forma, en este trabajo hemos abarcado elementos sustanciales de la propiedad, claro, como son el concepto de la posesión, los elementos como son el corpus y el animus, el concepto de propiedad, las concepciones doctrinarias, la teoría general de la propiedad, el reconocimiento de la propiedad,
las facultades, las características, la extinción, los medios de protección, las bases legales, la importancia y los límites. Ante ello, hemos llegado a la conclusión de que la propiedad es el derecho real más importante y completo, presentándose como el centro medular del derecho privado patrimonial, y para el hombre tiene un valioso significado de servir de fundamento de su libertad, siendo parte de su proyecto de vida. Eso sería todo con nuestra participación. Gracias.